Amén, amén. Este se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no teméis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, gracias Señor. Amén. Como he dicho otras veces cuando he predicado, me gusta hacer ejercicio, me gusta levantar pesas, ver cómo de fuerte soy, ¿verdad? Pero un tipo de ejercicio donde sí tengo problemas es el conditioning o la condición física. No me gusta correr mucho. Me recuerdo hace como un mes, estábamos jugando fútbol en la cancha y solo jugué como unos 10 minutos, 15 minutos y Ulises me pregunta que por qué me salí y yo le dije que ya no tengo 14, ya no aguanto. Soy joven, 25, pero no tengo 14. Así que ya andaba respirando fuerte, ya no aguantaba. Pero yo digo eso porque estaba respirando fuerte sin aire. Tal vez algunos de nosotros llegamos aquí a la iglesia a veces sin aire espiritualmente. O sea, para hacer ese conditioning tenés que hacer ejercicio, correr. Pero con el espíritu tenés que hacer ejercicio en diferentes formas. Orando, estudiando, meditando. Como dice la Biblia, lo que le agrada a la carne no le agrada al espíritu. Las dos cosas van en contra. Así que tal vez tal vez el espíritu, tal vez el corazón quería venir a la oración durante la semana, quería venir el viernes, quería venir el domingo, pero a la carne no le agradaba. Estabas cansado, tenía algo más que hacer. Pensabas que era mejor. Es esa batalla espiritual. Y yo digo eso porque en esta historia de Jesús en el mar, esos discípulos estaban yendo por su propia batalla espiritual. No solo en este momento, pero en las 24 horas antes de ese momento en el mar. El libro de Marcos nos revela que esos discípulos estaban regresando de su primera misión el día antes. Tuvieron la oportunidad de compartir la palabra de Dios por primera vez. Y se juntaron a Jesús a contarle todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y Jesús, viendo que estaban cansados, no tenían la oportunidad de comer, les dijo de que sería buena idea ir a la barca a la otra ribera para descansar un rato. Así que ellos van allá a la barca, pero se encuentran con una multitud. Se encuentran rodeados, más que 100, 500, más que 1000, más que 5000. Así que un día que originalmente era para descansar, era para relajarse un poco, ahora se convierte en un día de servir. Ahora están ahí viendo mientras que Jesús comparte la palabra, haciendo milagros todo el día. Y así que llegan al final del día y esos discípulos todavía cansados le dicen a Jesús que tal vez sería buena idea mandar a la gente a la casa para que puedan descansar ahí, comer y tal vez para que ellos puedan descansar un poco. Pero Jesús le dice que primero hay que darles de comer. Así que hace uno de sus milagros más famosos y multiplica 5 panes, 2 pescados para darle de comer a 5000 hombres y muchas más mujeres y niños.
Y después los discípulos regresan a Jesús para ver qué sigue. Tal vez pensando, tal vez ahora me va a dar la oportunidad de descansar un rato. Pero Jesús le dice, aquí es donde llegamos a Mateo 14:22 de nuevo, enseguida ir a la barca delante de él mientras que él se despedía de la multitud. Enseguida, o sea, no mañana, no la otra semana, pero ahorita mismo. Y es impresionante cómo después de un día esos discípulos cansados, ellos se someten y ellos hacen caso y ellos van a esa barca. No saben para dónde van, pero saben que hay un propósito ahí. Hay algo planeado para ellos. Ellos hacen caso. Y es impresionante cómo ellos hacen eso, se someten de esa forma. Y ellos no tienen idea todavía, no están 100% todavía. Tienen una idea, pero no están 100% de quién es este hombre. No, todavía no saben el sacrificio que él va a hacer en el futuro. Pero aún así, ellos se someten a él. Y yo pienso nosotros aquí, sabiendo el sacrificio que él hace, sabiendo todo lo que él hizo por nosotros, ¿cómo no voy a venir a una oración el miércoles o el viernes o el domingo? ¿Cómo no me voy a estudiar o hacer trabajo para formar mi carácter? Yo sé lo que él hizo por mí. Amén. So me pongo a pensar como, por ejemplo, cuando el cuerpo está cansado, uno duerme. Cuando tiene hambre, tiene que comer. Pero el espíritu no le agradan esas cosas. El espíritu necesita esa oración, necesita esa meditación, necesita enfocarse en su relación con Cristo, formar. Amén. Y así que el cuerpo descansa en la cama, pero el espíritu descansa en Dios. Cuando uno nace de nuevo, ya ese hambre espiritual ya vence a esa hambre carnal. No importa lo que está sucediendo allá en la calle, que hay un partido allá, que hay algo que tal vez la carne cree que es interesante. Yo necesito que venga a la iglesia, yo necesito que leer la Biblia. Y cuando uno ya nace de nuevo, ya ni es como un dilema, ya no se pone a pensar mucho, sino ya es natural para ellos. Ya les agrada más, ya les gusta más leer la Biblia que ir ver tele. Y es una batalla que muchos jóvenes están teniendo hoy en día. Y así que de regreso a estos discípulos, ellos se someten y ellos van a esa barca. Y llegan ya a la cuarta vigilia, como 3 de la mañana, digamos, la madrugada. Y ven una figura en el agua y piensan que es un fantasma. Y ahí llega Jesús y le dice, no tengan miedo, ten ánimo, o sea, como ten valor, ten fe, porque yo estoy aquí. El valor es una palabra nacida de la fe, o sea, el valor es fruto de la fe. Para ser valiente hay que tener fe. Amén. Así que Pedro, él le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, él sabe, bueno, si es Jesús que está diciendo ven, y él está diciendo que me baje y camine sobre las aguas, de seguro sí lo voy a poder hacer, porque ese es Jesucristo. Yo sé que lo imposible es posible con él a mi lado. Así que Pedro camina, se desciende de la barca y trata de caminar sobre las aguas. Pero llega un momento donde ya comienza a hundirse. Y cuando comienza a hundirse, Jesús extiende su mano hacia de él y le pregunta algo bien clave. Le dice, hombre de tan poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando yo leí eso, me tocó, porque me puse a pensar en esa pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Fuera del contexto del Pedro, pero en el mundo, ¿por qué dudaste? Porque hay gente hoy en día que dudan a Jesús, que dudan a Dios. Hay gente que no quieren venir a la iglesia, dudan que existe un Dios por diferentes razones. Tal vez violencia que tienen en la casa, violaciones, racismo, diferentes cosas. Se ponen a pensar, ¿cómo puede existir un Dios cuando todo esto está pasando en mi vida? ¿Cómo puede existir un Dios que deja que todo esto anda dividiendo este mundo, este ministerio? Es bien pesado. Así que me puse a pensar, bueno, en vez de pensar ¿por qué fue que Pedro dudó a Jesús? Me hice otra pregunta. ¿Cuándo fue el momento que Pedro
empezó a dudar de Jesús. ¿Cuándo fue que cambió eso? Porque él tenía la fe para bajar de la barca. ¿Cuándo fue que cambió? Y para eso leí el versículo 29 de nuevo. El versículo 29 y 30 donde decía: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y después el verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. El viento no se hizo más fuerte o menos fuerte. Las olas no se hicieron más fuerte o menos fuerte. Nada se hizo más fuerte o menos fuerte. Fue lo que él estaba viendo. Fue su propio enfoque. En vez de enfocarse en Jesucristo, en vez de enfocarse en el que le da vida, él se enfoca en esa tormenta. Él se enfoca en esa distracción, en esa tristeza, en esa depresión. Pero si tú mantienes tu enfoque en Jesucristo, ahí encuentras la paz, ahí encuentras el amor, ahí encuentras la gracia. Y eso es mucho lo que falta hoy en día. Yo me recuerdo que leía una prédica una vez. Si el hermano Benjamín estuviera aquí, yo sé que le estuviera, yo no sé ahorita, porque sé que a él le gusta Charles Spurgeon. Estaba leyendo una prédica de Charles Spurgeon y dice que un corazón que nunca ha dudado, nunca ha aprendido a creer. Un corazón que nunca ha dudado, nunca ha aprendido a creer. Y me puse a pensar de nuevo, Pedro tuvo fe. Pedro tuvo fe porque cuando Jesús dijo ven, él decidió descender de la barca. Si nosotros estamos en medio del mar y alguien dice camina sobre las aguas, vamos a pensar que está loco. Pero Pedro tuvo fe. Jesús dice ven, el Mesías hizo ven, así que él hace caso, voy a ir. Él tiene la fe para descender de la barca y camina un rato, pero no logra llegar a su destino, no logra llegar donde quería. Así que él tuvo la fe para iniciar su proceso, pero no tuvo suficiente fe para terminar. Y Jesús, aún así, él no lo condena, él no lo echa culpable. Él extiende su mano hacia de él. Él extiende su mano para levantarlo. Así como nosotros, tal vez estamos en nuestro proceso, tal vez cometemos un error, algo pasa, nos echan culpable, pero Jesucristo siempre está ahí para levantarte. Jesús siempre está ahí para cuidarte. No importa lo que has hecho, solo pide perdón, arrepiéntate y Jesús siempre está ahí para rescatarte. En todo momento Él no te deja solo. Cuando los discípulos vieron a Jesús, ellos pensaron que era un fantasma. Y me pongo a pensar en el contexto. Era noche, era como las 3 de la mañana. Había tormentas, viento. Pensaron que era un fantasma, no solo porque alguien estaba caminando en el mar, pero de seguro era un poco difícil ver. Pero Jesús está ahí y le dice ven. Y Pedro logra llegar de donde está la barca a donde Jesús solo tiene que extender su mano para levantarlo. Eso quiere decir que él logró caminar un rato, él logró casi llegar ahí, pero fue hasta ese mismo momento donde casi llega Jesús. Fue en ese momento donde empezó a enfocarse en la tormenta, donde empezó a enfocarse en el viento, donde el enemigo muchas veces ellos ven que estamos avanzando, ellos ven que estamos llegando cerca a nuestro destino, ellos ven que hay algo especial adentro de nosotros y el enemigo eso le da miedo, le asusta. Él ve que hay algo especial en tu corazón. Así que él ve que llega cerca y usa ese momento para atacarte. Usa ese momento para pensar qué es lo que le agrada a la carne, qué es que le puedo poner a la carne para que pierda ese enfoque. Pero hermanos, nosotros sabemos aquí, cuando nosotros estamos ahí, no vamos a dejar que las distracciones lleguen. Nosotros tenemos un enfoque y ese enfoque es Cristo Jesús. Romanos 8:6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La fuente de ese estrés, duda o conflicto no es el viento, sino nuestro propio enfoque. En veces nuestra mente se enfoca en esa carne y ahí es donde llega la muerte. Nos sentimos perdidos.
crees que lo puedes hacer todo solo, pero no lo puedes hacer solo. Siempre necesitas Cristo a tu lado. Cristo a tu lado, como dice Romanos 8:3. Dios envió a su propio Hijo. Lo voy a leer mejor. Donde dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Nuestra carne éramos puros pecadores. No podíamos hacerlo sin Cristo. Así que, ¿qué hizo Dios? Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos, para cuidarnos. Y no lo merecíamos, pero aún así Él estaba ahí. Estaba ahí a través de todos nuestros problemas, a través de nuestras imperfecciones. Y cuando estamos en esos momentos de estrés, de duda, siempre tenemos que recordarlos de una cosa. Como dice Salmos 34:4, yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Así que no importa ese problema que estás teniendo en la mente, ese problema que estás teniendo en el trabajo, en la escuela, ese bullying, ese racismo, esa violencia. Hermanos, Dios siempre está ahí para ti. Solo tenés que buscar al Señor. Solo tenés que buscarlo por medio de la oración, del estudio. Y Él te va a librar de todos sus temores. Él no te va a abandonar. Tal vez alguien te abandonó, tal vez un familiar, tal vez un amigo, quién sabe. Pero Dios nunca te va a abandonar. Y qué impresionante cuando Jesús extiende su mano a Pedro y lo levanta. Llega a la barca de nuevo, se sube, y al momento que Él se sube, se calma todo. Se calma la tormenta, llega la paz. Así como cuando Cristo llega a nuestro corazón, ahí llega la paz. No más estrés, no importa esa deuda, no importa esa enfermedad, yo tengo fe. Ya no hay tristeza, solo hay gozo. Gozo en todos momentos porque sé que Él me va a fortalecer. Y el enemigo de esa paz que ofrece el Señor muchas veces puede ser la carne y nuestra insistencia en la perfección. O sea, creemos que lo podemos hacer todo. Estamos en esa deuda, tenemos esa enfermedad y vamos a buscar nuestra propia forma. Buscar una medicina o buscar cómo encontrar más dinero para arreglarnos con esa deuda o algo. Pero muchas veces la respuesta es más simple. Tenés que buscar formas, sí, pero también tenés que buscar a Dios. Porque te prometo que Dios te va a ayudar. Dios va a encontrar forma. No puedes hacerlo sin Dios. Con ese Dios es que llega la paz. Con ese Dios es que llega el amor. Y muchas veces nosotros pensamos que lo podemos hacer todo. Y después cuando nos equivocamos, tenemos nuestras debilidades. Porque somos imperfectos. Y con nuestras debilidades, si no tenemos a Dios para cuidarnos, nos vamos a sentir solos. Y ahí es donde llega la tristeza, la amargura, la depresión. No sabes, crees que nadie te está ayudando, nadie te está apoyando. En vez de buscar a Dios, Dios siempre está ahí para apoyarte, pero lo estás ignorando. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, verso 8. Versículo 8 dice, en 3 ocasiones distintas, hablando Pablo, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. O sea, ese problema, o sea, esa debilidad de Él, esa debilidad que Él tiene como un humano. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Pero cada vez Él me dijo, el Señor, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Así que sí somos imperfectos, pero cuando tenemos a Dios, eso nos perfecciona. Con Dios, ahí llega la perfección. Ahí llega esa gracia y ya no tenés tu debilidad, porque Dios está ahí para cumplir lo que te faltaba. El poder que Él tiene para trabajar a través de nosotros es impresionante. Y trabajar a través de nuestras debilidades. Usarnos para cumplir su voluntad. Amén. Él nos ama tanto a través de nuestros errores. Él nunca cierra la puerta para nosotros. Nunca nos, como dije, tal vez un amigo nos abandonó, tal vez un familiar. Pero el Señor siempre está ahí. Ofrecer esa paz. Y de esa paz
ese es un regalo supremo. Como dice Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Ese es su regalo supremo, el don de su Espíritu Santo. Él siempre está ahí, nunca nos abandona. Tal vez tú mismo lastimaste a un amigo, tal vez tú mismo cometiste un error. Tal vez alguien se alejó de ti por alguna razón, pero el Señor nunca se va a alejar. Nos ama tanto que nos sigue dando oportunidades después de fallar. Él rompe las cadenas que nos atan, esas cadenas de depresión, esas cadenas de enfermedad. Él nos limpia de todo eso. Las cadenas de resentimiento, de odio, que te quitan el aliento y te dejan respirando fuerte. Y de esa paz llega el amor, y de ese amor está pegada al perdón. Porque el perdón es verdaderamente el amor de Dios. Muestra los frutos de tu espíritu, de tu crecimiento. Practicar la paz y la calma, eso es abrazar la gracia de Dios. Jesús le dijo a Pedro una vez: perdona no 7 veces, sino 77. Yo mismo tomé mucho tiempo en perdonar cierta gente, hasta mi propia familia, solo sintiendo como si me faltaba el respeto, como si estaban hablando de mí. Me sentí con resentimiento por mucho tiempo, pero con Dios yo tengo paz. Hace años aprendí: con Dios yo tengo paz. No importa lo demás se va a cuidar con tiempo, lo demás se va a cuidar con el estudio. Yo tengo que preocuparme de mí mismo, tengo que formar mi espíritu, tengo que buscar la palabra de Dios, y con eso vas a ganar, vas a encontrar la salvación, y eso es lo único que importa. Amén. Y ahora que yo estoy aquí, afuera de ese tiempo, yo ando más feliz, sin resentimiento, sin amargura. A veces hasta con el mismo Dios, como dije, el perdón es muy importante. Hay veces donde Él quiere, donde se tiene que alejar de cierta gente, porque como dije, lo que le agrada a la carne y lo que le agrada al espíritu no son igual. Tenés que dividir, tenés que alejarte de cierta gente a veces. No quiere decir no perdonarlo, no amarlo, pues te tenés que alejar de ellos, porque no es bien para el espíritu. Y si 2 personas, los 2 no están buscando a Dios, ¿de qué sirve? Pero eso no quiere decir que van a estar lejos por mucho tiempo, sino tú tenés que trabajar en ti mismo. Tú tenés que buscar cómo formar tu carácter, cómo buscar a Dios, cómo crecer, cómo saber que tú puedes vencer todo con Él en tu corazón, para que después tú puedas regresar a esa persona y tú le puedes decir: venga a la iglesia conmigo. Dios tiene una palabra para ti. Tal vez tú estás perdido ahorita, pero yo conozco tu salvación, y esa salvación es Jesucristo. Y con tiempo vas a ver, Dios tiene sus formas. Mis mejores amigos de hace 2 o 3 años no son lo mismo que tengo ahora. Con tiempo llega todo. Este es tu tiempo. Siguen leyendo esa Biblia, siguen estudiando. Yo entiendo que es un poco difícil cuando sos joven. La carne le dice muchas cosas allá afuera. El mundo puede decir mucho. Tienes amigos, diferentes tipos de amigos, gente en el trabajo, pero que nunca se te vaya a olvidar quién es el que te da vida, quién te ofrece salvación, porque solo uno te ofrece salvación, y ese es Jesucristo. Y Pedro supo esto, por eso él mantenió ese enfoque en medio del mar. Y Jesús no lo abandonó, él extendió su mano hacia de él. Esa depresión, esa tristeza, esa enfermedad, lo declaro sano en el nombre de Jesús, porque Cristo está en tu corazón, Cristo está aquí.